El ronquido, yo no sé qué porcentaje de la gente ronca, pero creo que es un porcentaje muy importante. El doctor Alberto Labra es médico otorrinolaringólogo y hoy nos acompaña para hablar del ronquido. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. ¿Qué tal, Alejandro Iñaki? Buenos días. ¿Qué porcentaje de la gente ronca? Varía un poquito dependiendo del estudio que se haga y dependiendo de dónde se hizo el estudio. No hay estudios serios en México, pero en Escandinavia, por ejemplo, en países escandinavos que tienen un sistema de salud muy avanzado y que se presta muy bien para hacer estudios epidemiológicos, se ha encontrado que hasta el 60% de la población general puede llegar a roncar. Entonces es bastante alto. 60%, bueno, es un porcentaje alto, ¿no? Exacto. En México no hay estudios así que pudieran ser como perfectamente validados. Sin embargo, sabemos que una proporción bastante elevada de la población va a tener algún problema respiratorio de sueño, que generalmente pensamos en ronquido, pero en realidad son varios. Ya. A ver, doctor, dígame una cosa. Roncar no es normal, bajo ninguna circunstancia. Esa es la frase. De hecho, generalmente estamos acostumbrados a pensar que el ronquido es un sinónimo de un buen dormir, de un dormir profundo. Estamos acostumbrados a decir, de hecho, el famoso, a ver si como roncas duermes. Cuando en realidad si estamos roncando quiere decir que el aire no está pasando bien a través de las vías respiratorias. Roncamos nada más dormidos porque en ese momento, cuando estamos dormidos, la vía aérea se estrecha, nuestras vías respiratorias se hacen más estrechas y esto hace que al aire le cueste más trabajo pasar. Entonces, vibran los tejidos por la turbulencia y eso es finalmente el ronquido. Entonces, finalmente lo que está pasando es que el aire no entra adecuadamente y eso es lo que nos provoca el ruido, que teóricamente nada más es latoso, y ahí se está como rompiendo un paradigma, porque llevamos cientos de años pensando que el ronquido es únicamente un ruido molesto, que nos da vergüenza a nosotros mismos como roncadores, que le da vergüenza a la pareja cuando estamos compartiendo alguna habitación o alguna cosa así, pero hay algunos estudios que se han hecho desde un año para acá que han demostrado que el ronquido también puede llegar a favorecer la presencia de eventos vasculares cerebrales. El ronquido per se, no asociado a apnea de sueño, que hay a través de ese mecanismo es algo bien conocido, pero que el ronquido solo, por la vibración de las carótidas, que son las arterias que llevan sangre hacia el cerebro, la vibración constante durante todas las noches, se va dañando la parte interna del endotelio y se forman placas de aterosclerosis que eventualmente pueden llegar a provocar eventos vasculares cerebrales, embolias famosas. Híjole, eso es fuerte. Doctor, entonces, bueno, partiendo de que roncar no es normal, o sea, nadie debería roncar. No deberíamos roncar, Okay. exacto. Partiendo de ahí, ¿qué es el ronquido se puede curar? ¿Se En controla? condiciones generales sí. Ajá. Y aquí hay un problema que sí me gustaría comentar ante todo el público de su programa, porque la mayor parte de la gente que viene a una clínica de sueño y que viene por ronquido, resulta que el ronquido es lo menos importante. Resulta que el ronquido no fue más que el gatillo que disparó las ganas de ir a la clínica o que disparó las ganas de la esposa de llevar al esposo a la clínica, porque realmente es más frecuente en hombres. Y resulta que son portadores de apnea de sueño. Apnea literalmente significa dejar de respirar y ocurre nada más mientras estamos dormidos, porque esto es como una escalera, eso es como pasos consecutivos. Se cierra un poco mi vía aérea, empiezo a roncar. Se cierra un poquito más, empiezo a hacer algo que se llama hipopnea, que es una disminución del flujo respiratorio. Y si se cierra por completo, entonces tenemos algo que se llama apnea, dejamos de respirar por completo. Y todos conocemos a alguien que está roncando de manera estruendosa y de repente se queda sin respirar durante un rato y viene un ronquido muy fuerte posteriormente. Eso es un periodo de apnea, eso precisamente fue un evento de apnea. En general, cuando tenemos un paciente roncador, tenemos la obligación como médicos de descartar que tenga apnea, porque el ronquido, desde el punto de vista de hace algunos años, es simplemente latoso, pero la apnea, esa sí está demostradísimo, que es un factor de riesgo para que suba la presión, tanto la hipertensión arterial sistémica como la presión pulmonar, para que tengamos también infartos agudos de miocardio, infartos de corazón o también eventos vasculares cerebrales. A ver, ¿qué se puede hacer? Es decir, yo ronco, ¿qué hago? Acudir dentro de una clínica de sueño, ese es un punto bien importante, o un otorrino o un neumólogo que tenga entrenamiento en medicina del sueño.
Ajá. Es un punto importante, porque cada persona somos diferentes. De hecho, me escabullí hábilmente de la respuesta anterior. Me preguntaban si tenía solución. Sí, sí tiene solución, siempre hay algo que hacerle al ronquido. El problema es que hay veces que no es tan agradable la solución. Hay que individualizar al paciente, cada quien somos diferentes y hay personas que con medicamento es suficiente. Si yo tengo una alergia y esa alergia hace que mis cornetes, o sea, los filtros de la nariz crezcan, con el simple hecho de tomar un medicamento o inyectarme un medicamento o aplicarlo en la nariz para mejorar mi alergia, con eso voy a dejar de roncar, y tenemos pacientes que con eso ha sido suficiente. Pero hay gente que requiere utilizar mascarillas por el resto de su vida, que meten aire a presión. Hay gente que son candidatas para cirugía, hay personas también que son candidatas para utilizar aparatos similares a las guardas que se utilizan para el rechinido de dientes o para los boxeadores, parecidas pero que jalan la mandíbula hacia adelante, es una protrusión, una tracción de la mandíbula hacia adelante, y como la lengua está insertada a nivel de la mandíbula, entonces jalamos también la lengua hacia adelante impidiendo el colapso. Algunas personas son candidatas para ese tratamiento, pero no todas. Y es un punto importante porque se habla mucho de que hay un alto índice de fracaso en los tratamientos de ronquido y apnea del sueño, y más que fracaso del tratamiento, es fracaso de nuestra evaluación. Evaluamos mal a nuestro paciente y le ofrecimos un tratamiento al que no era candidato. Hay parches, ¿no? También se ponen arriba de la nariz para abrir las fosas nasales y respirar mejor. Exacto, de hecho los utilizan mucho los deportistas, los futbolistas, los jugadores de fútbol americano, es frecuentemente verlos con esos parches. Funcionan en un porcentaje muy bajito, muy bajo. No puedo decirles cuánto, tal vez un 1%. Nada más funcionan cuando el problema está a nivel de las válvulas nasales anteriores, que es el ángulo que se forma entre el tabique, que es la lámina que divide la nariz en fosa izquierda y fosa derecha, y la parte externa de la nariz, donde se forma una válvula izquierda, una válvula derecha, y ese ángulo debe ser de entre 10 y 15 grados. Si mi válvula está colapsada, está cerrada, entonces estos parches, utilizados adecuadamente, pueden ser de utilidad. Y sí tenemos algunos pacientes a los que se los recomendamos, pero otra vez, muy pocos pacientes van a verse beneficiados por ese tipo de tratamiento. A ver, doctor, ¿es complicado dejar de roncar? ¿Es caro? ¿Es doloroso? Es complicado, sí es complicado porque implica de entrada una consulta con alguien que se dedica a sueño, con alguien que tenga experiencia en el manejo de alteraciones respiratorias del dormir. Entonces, de entrada es buscar una clínica de sueño. Hay pocas en México país y en México ciudad. Entonces, bueno, de entrada por ese lado. Después, generalmente, en la mayor parte de los casos, es necesario hacer un estudio de sueño, una polisomnografía. Hace algunos años los otorrinos, bueno, yo soy otorrino, aparte de hacer medicina de sueño, los otorrinos pensábamos que si se roncaba, pues simplemente le operaba el tabique o simplemente le operaba el paladar y con eso iba a dejar de roncar. Y con eso teníamos una cantidad de fracasos verdaderamente impresionante. Entonces, lo que ha hecho que la posibilidad de éxito se incremente es precisamente tener a nuestros pacientes bien estudiados antes de intentar proponerles un manejo terapéutico. El estudio de sueño, la polisomnografía, esto es dormir una noche con una serie de cables para detectar cómo está la respiración, el corazón, el oxígeno, etcétera, es una herramienta indispensable. Y entonces, teniendo una buena exploración física, teniendo un estudio de polisomnografía, una buena historia clínica, entonces con eso podemos integrar y ver qué es lo que más le conviene a ese paciente. Esto evidentemente resulta caro. Pero pues más vale. Más vale, insisto, por los riesgos cardiovasculares. Algo que a mí me gusta mucho hacerles ver a los pacientes es el hecho de que no es tanto el ruido, o no es tanto el hecho de que aparte provoca mucho sueño durante el día. Entonces tenemos, por ejemplo, personas que manejan un taxi y que se quedan dormidas en los altos. Chequen los altos de repente, cuando vayan caminando en la calle, no es tan raro ver que la gente se está quedando dormida en los altos. Y la causa más frecuente de somnolencia diurna excesiva es precisamente los trastornos respiratorios del dormir. Pues doctor Alberto Labra, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana. No, hombre, al contrario, gracias por la invitación. Que le vaya muy bien.